20 núcleos de procesador, en un ordenador que ocupa menos que una botella de 2 litros de Coca-Cola. MSI lleva años haciendo mini ordenadores para empresas. Este es el primero en el que han metido un procesador de sobremesa de verdad, y eso cambia bastante las cosas. El MSI Pro DP10 14M es un mini ordenador de 1,1 litros de volumen con un procesador Intel Core i7 14700 de sobremesa, 20 núcleos, 28 hilos, frecuencias de hasta 5,4 GHz, 16 GB de memoria DDR5, un disco sólido de 1 TB de cuarta generación, conectividad Wi-Fi 6E, doble puerto de red 2,5 GB por segundo y soporte hasta para 3 monitores simultáneos. No viene con pantalla, teclado ni ratón, es un ordenador de sobremesa en pequeño formato, pensado para entornos profesionales y empresariales. El precio ronda los 700-800 euros dependiendo del punto de venta, sin sistema operativo en algunas configuraciones, con Windows 11 incluido en otras. Ahora vamos a hablar de las cosas que hace bien. El procesador de sobremesa es la razón de existir de este equipo y la diferencia es real. La mayoría de mini ordenadores del mercado usan procesadores diseñados para portátiles. Son chips pensados para funcionar con menos calor y menos consumo, lo que inevitablemente limita su rendimiento bajo carga prolongada. El MSI Pro DP10 14M toma una decisión diferente. Mete el Intel Core i7 14700, el mismo procesador que encontrarías en un ordenador de torre de sobremesa. Esos son 8 núcleos de alto rendimiento más 12 núcleos de eficiencia, en total 20, con una potencia térmica de 65 vatios. En tareas de productividad exigentes, compilación de código, análisis de datos, edición de vídeo, varias aplicaciones pesadas abiertas a la vez, la diferencia frente a un mini ordenador con un procesador de portátil es significativa y medible. Para un entorno de trabajo donde el ordenador está bajo carga real durante horas, eso es importante. Y el procesador no está soldado en la placa base, está en un zócalo estándar LGA 1700, lo que significa que en teoría se puede cambiar por un procesador compatible. Es una posibilidad que muy pocos mini ordenadores ofrecen y que añade flexibilidad a largo plazo. La conectividad es de nivel profesional sin concesiones. En el frontal, 4 puertos USB tipo A más 1 de tipo C y toma de audio combinada. En la parte trasera, 4 puertos USB adicionales, 2 salidas HDMI 2.1, una de ellas con función de encendido si lo conectas a un monitor MSI, una salida de vídeo adicional por conector estándar, 2 puertos de red 2,5 GB por segundo y antena externa de Wi-Fi 6E. La función de encendido por monitor merece una mención especial. Si conectas el ordenador a un monitor compatible de MSI por el puerto HDMI con esta función, al encender el monitor el ordenador arranca solo. Para instalaciones en mostrador, recepción o salas de reuniones donde el equipo está colocado detrás del monitor con el soporte de pared incluido, eso elimina la necesidad de estar buscando el botón de encendido cada mañana. Es un detalle pequeño con mucho valor práctico en un entorno de empresa. Los 2 puertos de red 2,5 GB son otra ventaja que los mini ordenadores con procesador portátil no siempre ofrecen. Para entornos con almacenamiento en red, transferencias de archivos grandes o conexiones redundantes, tener doble red integrada a esa velocidad es un punto diferencial muy claro. El software de gestión de consumo es útil de verdad en despliegues grandes. La aplicación incluida monitoriza el consumo instantáneo y acumulado por el día, semana y mes. Tiene también una calculadora de costes energéticos que resulta especialmente útil cuando tienes 20 o 50 de estos equipos desplegados en una empresa. Saber cuánto consume cada puesto de trabajo no es un capricho, es información que los responsables de infraestructura usan para justificar inversiones y optimizar costes operativos. Ahora vamos a hablar de las cosas que no me han gustado. El sistema de refrigeración tiene sus límites y el procesador lo nota. Meter un procesador de sobremesa de 65 vatios en 1,1 litros tiene un coste. El sistema de refrigeración del Pro DP10 14M es de tipo soplador de flujo axial, que expulsa el aire por la parte posterior. Funciona, pero con límites. Bajo carga sostenida, el procesador trabaja a sus 65 vatios hasta que la temperatura llega a unos 75 grados centígrados. A partir de ahí, el sistema reduce el consumo a 35 vatios para mantener una temperatura controlada. En la práctica, eso significa que en pruebas de rendimiento prolongado, el equipo no mantiene su potencia máxima de forma indefinida. Para tareas puntuales e intensas, el rendimiento es excelente. Para cargas prolongadas y descanso, hay una caída que no existe en un ordenador de torre con refrigeración convencional. No es un problema que afecte al uso de oficina habitual, correo, navegador, hojas de cálculo, videoconferencias, pero si la intención es usarlo para renderizados largos, compilaciones continuas o procesamiento de datos en lote durante horas, conviene saberlo antes de
comprarlo. 16 GB de memoria se quedan justos para según qué usos en 2026. El equipo viene con dos módulos de 8 GB DDR5 a 5600 MHz. En el uso estándar de oficina eso es suficiente y vas de sobra. El problema aparece si la intención es ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local, trabajar con bases de datos grandes en memoria o tener un número elevado de aplicaciones pesadas abiertas simultáneamente. Ampliar a 32 GB es posible, los dos módulos son intercambiables, pero la memoria DDR5 tiene un coste muy elevado actualmente, en torno a los 380 € por dos módulos de 16 GB. Eso es un gasto adicional significativo que conviene calcular antes de comprar si se sabe que se va a necesitar más capacidad, sin gráfica dedicada ni posibilidad de añadirla de forma sencilla. La gráfica integrada Intel UHD Graphics 770 es suficiente para el uso de oficina, visualización de vídeo y hasta 3 monitores simultáneos. No es suficiente para ningún uso que requiera aceleración gráfica seria, edición de vídeo con efectos complejos, diseño en 3 dimensiones, aplicaciones de ingeniería con visualización avanzada o cualquier tipo de juego más allá de los más básicos. A diferencia de algunos mini ordenadores que ofrecen conexión para tarjeta gráfica externa a través de la interfaz de alta velocidad, el Pro DP10 14M no incluye esa opción. Si el trabajo requiere potencia gráfica, este no es un equipo adecuado independientemente de lo potente que sea su procesador. ¿Merece la pena? El MSI Pro DP10 14M es un mini ordenador que tiene una propuesta muy clara y bien ejecutada. Máximo rendimiento de procesador en el mínimo espacio posible, para entornos de trabajo profesionales donde la potencia de cálculo importa más que el tamaño de la gráfica. El procesador de sobremesa lo diferencia de prácticamente todo lo que hay en el mercado a este tamaño. La conectividad es completa y pensada para empresas. El software de gestión enérgica es útil de verdad. Y la posibilidad de cambiar el procesador añade una vida útil mucho más mayor que la competencia. Pero la refrigeración tiene sus límites bajo carga prolongada, los 16 GB de memoria RAM se quedan cortos para según qué usos y sin ninguna opción de gráfica dedicada, el abanico de aplicaciones queda acotado a lo que la gráfica integrada pueda mover. Si lo que necesitas es un puesto de trabajo potente, discreto, que ocupe lo mínimo y que aguante años sin quedarse obsoleto en rendimiento de procesador, el Pro DP10 14M tiene muy pocos rivales directos a este precio. Para empresas, para instalaciones múltiples, para entornos donde el procesador es el cuello de botella y no la gráfica, es una compra sólida. Si el trabajo incluye cualquier tarea con exigencia gráfica seria, hay opciones más adecuadas aunque sean más grandes o más caras. Entonces, ¿te merece la pena? Déjamelo en los comentarios.